Avanzar un poco más. Nos vamos a ir con otro asunto que también ha sido noticia esta semana. Hace unos minutos escuchábamos a Mariano Rajoy hablar de recuperación de brotes verdes. Pues bien, la entrevista que el presidente concedió a Bloomberg Televisión en Estados Unidos está dando muchísimo que hablar. Rajoy contestó por primera vez a asuntos relacionados con el caso Bárcenas. You said that everything Mr. Bárcenas said was false, except for some things. That was a very famous quote that you said, salvo algunas cositas. What are those some things? Bueno, pues que parece que algunas de las apuntes que hay allí son ciertos, pero la inmensa mayoría no lo son. Yo he explicado con meridiana claridad en un debate de algo más de 5 horas el pasado 1 de agosto cuál es la posición mía, la de mi partido y la de mis grupos parlamentarios sobre este asunto, que ahora está en manos de los tribunales, que por cierto no han imputado absolutamente a ninguna persona. And it was also found that some of the evidence was destroyed that the judge requested. So are you going to fire someone in your party? Will you lay them off when you found out who did that? Desconozco absolutamente que se haya producido ninguna destrucción de pruebas. On the laptop, in the case, there was found that some of the evidence that the judge requested was not there. Lo desconozco absolutamente. No sé si estaban, si estuvieron, si alguien las quitó. Lo único que sé es que el juez lo ha remitido a otro juzgado y que espero que ese juzgado tome la decisión que sea ajustada a derecho y la respetaremos todas. Pero yo, desde luego, no puedo hablar de ese asunto porque lo desconozco. But if it is proven that some of your campaigns, specifically the 3 times that you ran, it was used illegal financing, then what? Would you resign? Es que hay cosas que no se pueden demostrar y, por tanto, no tiene sentido qué es lo que se puede o se debe hacer si se demuestran. Simplemente no se pueden demostrar. No hubo financiación ilegal. Bueno, vamos a presentar las voces que se suman a este nuevo debate. Marta Rivera de la Cruz, buenas noches, compañera, bienvenida. Tenemos también con nosotros a Carmelo Encinas, buenas noches, Carmelo, bienvenido. Edurne Uriarte, buenas noches, bienvenida. Y nos acompaña también Carmen Enríquez. Buenas noches, Carmen. Con ellos y con el resto de tertulianos seguiremos hablando de todo esto a vuelta de publicidad. Unos minutos breves, venimos ahora mismo. Pasan de las 12 de la noche. Estamos hablando de esa entrevista que Mariano Rajoy ha dado a Bloomberg Televisión, donde ha hablado de Luis Bárcenas. Eduardo Inda. Hablaban de Luis Bárcenas y el presidente del gobierno, más bien su entorno, intentó que esa parte de la entrevista se censurase y no saliera a la luz, lo cual a mí como ciudadano español ante el mundo me causa absolutos sonrojos. En segundo lugar, el presidente del gobierno respondió a una de las preguntas: ¿dimitirá usted si demuestra que hubo financiación ilegal? Y respondió, yo creo que le traicionó el subconsciente: hay cosas que no se pueden demostrar, que me recuerda al no hay pruebas, ni las habrá, de Felipe González en relación con el terrorismo de los GAL. Y yo creo que pasa lo mismo, los GAL existían y la financiación irregular del PP también. Bueno, así de telegráficos, por favor. Sí, Carmen. Bueno, yo creo que hay 2 errores de base en lo que ha ocurrido con esta agencia, con Bloomberg. El primero es, revela el hábito que tiene el equipo del señor Rajoy de presionar a los medios de comunicación. Es decir, si lo hace fuera de España, ¿qué no estará haciendo aquí? Si se me permite que lo diga, os lo podéis imaginar, ¿no? Y el segundo, lo que revela es una gran ignorancia, porque ir a una agencia como Bloomberg a pedirle que quite las preguntas que le pueden molestar al señor presidente referentes a Bárcenas es poco menos que insultar a la inteligencia de ese medio e insultar a su ética profesional. Yo creo que es un error de tal calibre que demuestra cómo es el entorno del señor presidente del gobierno. Los países serios que hacen van y lo cuentan. Sí. Francisco Maronda. Ya una vez llegada a esa conclusión, querido Carmelo, ya mi sorpresa es mayor, ¿no? Es decir, en ningún censura, ¿puedo hablar o no? Por favor. Oye, habla tú, de tu modelo de Estado periodístico, habla tú y ya está, ¿no? Resulta que cuando... Ya lo sé, que aquí estáis a ver si os cargáis a Rajoy, ¿no? No. Deja que hablen las urnas, ¿no? Y al rey dejemos que viva muchos años, ¿no? Vamos a ver, censura quien puede censurar, ¿eh?
Censura, ¿quién puede censurar? Ahí no hay ningún tipo de censura. No es la primera ni la última vez que tú haces una entrevista a Hollande, a Obama, a Cameron, a Merkel, que se pactan las preguntas, que se pactan. Y eso, Carmelo, tú eres periodista, lo sabes muy bien. Muy bien. En la Sí. SER y en el país. Lo que no se hace, en todos sitios. de acuerdo. Déjame acabar. Lo que no se hace, acabar, que es me has dejado acabar. pedir que se Sí. Sí se hace. Y luego, cuando se hacen las preguntas, no será la primera vez que en el país, que en la SER y en cualquier medio de comunicación, el director de comunicación te dice, oye, esta pregunta, y tú dices, pues la voy a publicar y ya está. No, perdón. ¿Y se ha publicado o no se ha publicado? Déjame que te diga, pero ese no es yo el... ya sé que para ti el equipo del gobierno es muy malo, porque el PP es muy malo. ¿Sabes lo que, pero no es ¿sabes así, lo que tú me lo parece? sabes. Me Y tú lo sabes. parece que tratar de ocultar la realidad... ¿Qué tratas de ocultar? Pero claro ¿Pero que qué tratas de tratan de ocultar la realidad. Tratan de ocultar algo que interesa periodísticamente, porque el grave error que comete el señor Rajoy y su equipo es creer que Bloomberg no le va a preguntar sobre el tema de Bárcenas, porque como son asuntos económicos, pues no le va a preguntar. Bueno, un momento, por favor. Un momento, por favor. No planteáis. quisiera que perdiéramos de vista que el presidente Rajoy ha contestado de Bárcenas. Aparte de esas presiones, lo cierto es que ha habido información nueva sobre Bárcenas. Vamos con Marta. No, yo creo que el primer... Y por cierto, y también habla de los discos duros y de muchas otras cosas por primera vez. El primer gran error es que la primera gran entrevista que concede el presidente del gobierno en mucho tiempo se la concede a un medio extranjero. O sea, a mí eso, como española y como periodista española, me molesta profundamente. O sea, primero. Y luego lo segundo, la torpeza de creer que porque tú llamas por teléfono a los señores de Bloomberg para que quiten una respuesta, la van a quitar, a mí me deja impresionada. O sea, yo comprendo que a lo mejor la gente que rodea a Rajoy pensaba que la entrevista iba a ir por otros derroteros. A lo mejor pensaban que iban a preguntar solamente por temas económicos, por la recuperación, por esto y por lo otro. Pues si te han pillado con preguntas que no te esperabas, te aguantas y te la comes, porque si llamas para pedir que las quiten, las van a poner y vas a hacer el ridículo 2 veces en vez de una. Bueno, lo cierto es que las contesta en la entrevista el presidente. Vamos con Carmen Enrique. Yo creo que lo que ha pasado con esta historia de la entrevista con Bloomberg, lo que evidencia es la absolutamente errónea política informativa del gobierno. Evidentemente ya nos hemos acostumbrado, porque no ha habido más remedio. No hay ruedas de prensa, hay convocatorias donde no se permite preguntar, eso no son ruedas de prensa y eso es impresentable. En segundo lugar, efectivamente no se dan entrevistas a medios nacionales nunca y entonces aprovecha que se está en el extranjero para esto. Y en tercer lugar, o sea, me parece que a estas alturas de la película, o sea, no intentar que se corte una entrevista con un canal como Bloomberg, lo único que da a entender es la torpeza del equipo de comunicación del presidente del gobierno. Que cambie, por favor, que cambie pronto. Porque Un momento, Albert Rivera, por favor, espera un momento. A ver, yo creo que Rajoy es un dirigente del siglo XX y no está acostumbrado al mundo comunicativo del siglo XXI. Son presidentes que dan ruedas de prensa con plasma, que se escapan por el parking del Senado para no atender a los medios, que reciben a Artur Mas después de todo lo que he montado y hacen un comunicado en la web en vez de hacer una rueda de prensa. Es decir, yo creo que el siglo XXI tiene que hacer ciudadanos y políticos al mismo nivel, que contesten a todo, que lo expliquen todo, que den la cara, que contesten cada día, que salga cada día una rueda de prensa, porque parte de nuestro sueldo está en explicarle a los ciudadanos lo que hacemos, lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, y yo creo que fue una parte de eso. Yo no culpo, decía Rajoy, Carmelo, pero yo creo que es toda una forma de entender la política del pasado, que no funciona así, que hoy en día por internet, con un teléfono, aquí antes de empezar el programa estamos comunicando, estamos hablando con los ciudadanos. Albert, voy a aprovechar que estás aquí para preguntarte también por novedades que nos llegan de Cataluña con respecto pues, a que el presidente Mas asegura que sí o sí tendrá lugar esa consulta soberanista. En caso contrario, si no lo puede conseguir, convocaría elecciones. ¿Tu opinión? Bueno, mi opinión es que sí o sí en democracia no existe. Sí es con la ley y la democracia en la mano y punto. Es decir, él dice sí, con la ley en la mano o si no, sin la ley. Oiga, no, o sea, ¿a mi manera o de cualquier manera? Pues no, de ninguna manera. Es decir, usted tiene que convocarla, si hay que hacer un referéndum en España, solo lo puede convocar el Gobierno de España, tienen que opinar todos los españoles, tiene que refrendarlo las Cortes con el apoyo mayoritario de los demás partidos. No vale saltarse las leyes, ni siquiera para hacer un referéndum. Eduardo. Yo volviendo al tema de Bárcenas... lo que quiero decir es que lo que ha pasado con Bloomberg es un ejemplo de lo que hace el gobierno de España, no solo ahora, también con Zapatero, y consiguen algunos medios de comunicación, que es silenciarlos. Ellos lo han intentado con los americanos y los americanos les han dicho que le fueran por donde vinieran. Otra cosa,
tú a un medio de comunicación norteamericano lo de pactar las preguntas es que les da sinceramente la risa, porque ahí hay libertad de expresión de verdad. Ya. Oye, y ya que ha comentado algo Albert de lo de Cataluña, me gustaría oír tu opinión. No, lo de Cataluña, pues yo creo que el gobierno de España se sigue equivocando y lo que tiene que hacer es no dialogar con el señor Mas. Es que no hay diálogo con alguien que es intolerante. Con los intolerantes no se dialoga. Beatriz Talegón, luego Durne. Bueno, yo creo que lo habéis comentado más o menos, ¿no? Pero creo que hay dos cuestiones fundamentales. Una es el escaso nivel democrático de un dirigente de gobierno que no está abierto a dialogar simplemente y a trasladar información a los medios, y eso es muy grave. Y por otro lado es la cuestión de si realmente no tiene nada que ocultar, ¿por qué está dando tanta la vara con intentar ocultar, dar una respuesta? Porque quien nada teme, nada tiene que ocultar, ¿no? Y está generando más problema de lo que debería si dijera las cosas claras. ¿Edurne? Adelante. Albert Rivera ha hablado de la comunicación del siglo XX y del siglo XXI. En la comunicación del siglo XXI lo que debe haber, Albert, es ética, no solo ética de los políticos, sino ética de los periodistas. Y en este caso lo que ha habido es una falta de ética del medio norteamericano. Porque evidentemente, bueno, vamos a ver, no mintáis a los ciudadanos, no mintáis a los espectadores, y ahora dejadme hablar, porque vosotros como periodistas, Eduardo, vosotros sabéis perfectamente, porque desde vuestros medios así se hace, cuando se hace una entrevista a un político, y más si es el presidente de un gobierno, sabéis que se pacta no cada pregunta, lo que se pacta es el tema o los temas que se van a tratar. Claro. Y lo que ha pasado aquí sencillamente, por falta de ética, voy a acabar aunque me interrumpas, por falta de ética de una periodista y de un medio norteamericano, es que esa entrevista era para hablar de economía y la periodista norteamericana evidentemente no se atuvo al pacto que vosotros sabéis, y no mintáis a los espectadores, porque vosotros sabéis de periodismo. Francisco, por favor, un momento. Mira, la obligación... Un segundo, por favor, tenemos poco tiempo, Francisco. No, pues es que este es un debate demagógico, donde hay algunos que lo que quieren es politizarlo en ese nivel, ¿no? Para decir, el presidente del gobierno habla en plasma, como si Zapatero hacía 200 entrevistas, hombre, por favor. Es decir, los presidentes del gobierno aquí, en Francia, en Estados Unidos, limitan cuando les conviene, como es normal, como a nosotros lo que nos conviene. Entonces aquí ahora resulta que, según mi amigo Eduardo, esto también debe ser una democracia de baja intensidad, porque todos nos seguimos lo que quiere el mundo. Entonces, oye, cuando sigamos el mundo, seremos los mejores, ¿no? Bueno, perdonadme, sé que hay que acabar el debate en todo lo alto. A por Rajoy, a por el rey, quiero felicitar a Beatriz Talegón por la publicación de un libro. No nos avergoncéis. Brevemente, ¿quiénes no te tienen que avergonzar? Bueno, es una especie de mensaje generacional para los que nos dijeron que se podía cambiar el mundo, que había democracia, que había igualdad de oportunidades, que había justicia, que si estudiábamos y nos lo currábamos íbamos a tener un seguro futuro garantizado, y ahora nos damos cuenta de que nos queremos todo eso, nos metemos en política, damos el paso y encima nos sacan los colores por platos que nosotros no hemos roto. Por lo tanto, es un grito generacional para que la gente se comprometa en política, hagamos mejor política para tener un mejor mundo entre todos. Pero esta recriminación de no nos avergoncéis dirigida a la clase política es a la ajena y a la propia. No es solo a la clase política, es un grito generacional, no es solo a la clase política. No sé si aquí hay alguien que se sienta... Nada, ¿no? No sentís ninguno medianamente enfrentado. En este caso estoy de acuerdo con Beatriz en que hay que animar a la gente a que se dedique a la política. Bueno, perdonadme, lo siento de verdad en el alma, porque el debate está muy interesante, pero tengo un invitado que nos va a decir cosas, porque tengo muchas ganas de entrevistarle. Vamos para allá.